¿Qué pensamiento erróneo crees que tienen los usuarios cripto respecto a la banca y al rol de la banca en este ecosistema? ¿Van a utilizar las blockchains públicas que todos conocemos o crees que también en el futuro se van a desarrollar blockchains privadas? El proyecto del euro digital, ¿eso va a correr por una blockchain privada? ¿Diríamos entonces que solo aquellos activos que tienen detrás un flujo de caja son aquellos activos que crees que perdurarán? ¿Te está decepcionando cómo está evolucionando el ecosistema, tú que vienes de literalmente inicios? ¿Crees que este ecosistema en su conjunto es menos descentralizado que años atrás? ¿Cómo puedo yo protegerme al máximo para lo que está por venir si entiendo lo que hoy aquí me has explicado en el 2026? Lo que he explicado tiene más que ver con transformaciones políticas y sociales y no tanto con cripto. En los próximos 2 años la mayor parte de las personas que conozcas hayan perdido su... Merge, el mayor evento cripto institucional de América Latina y del sur de Europa. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Merge Talk, nuestro podcast oficial donde sentamos a personas influyentes del ecosistema, personas que están desarrollándolo, personas que nos comparten su visión y es muy interesante. Y hoy, ni mucho menos, tengo un gran invitado que os prometo que será una conversación de lo más interesante. Hoy me acompaña Alberto Toribio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Gracias por venir, Head of Product en Bitso, pero también muchos, Alberto, te conocerán por haber tenido una voz muy divulgativa a los inicios de este ecosistema. Sigues, por supuesto, en este ecosistema que todos seguimos, pero creo que para muchos, y hablo en primera persona, has sido un referente. Entonces me va a gustar muchísimo que nos cuentes hoy en el podcast de Merge un poco toda tu visión y hacia dónde está yendo el ecosistema. Antes, para aquellos que no nos conozcáis, que no sepáis muy bien qué es Merge, Merge es el mayor evento institucional de cripto que une Latinoamérica y Europa. Y muy próximamente, probablemente para el momento que ya estés viendo esto, habremos lanzado nuestro propio programa formativo. Te dejo un enlace aquí abajo para que mires si hay plazas aún disponibles. Alberto, ¿Desde qué año empezaste en cripto? Dame esa respuesta rápida. Empecé en el año 2013. 2013. ¡Wow! Ha llovido desde entonces. Haznos un poco un mapa, una cronología para clavarnos en esta cronología de por todas aquellas narrativas significantes que crees y ves que hemos pasado y en qué punto de maduración se encuentra ahora el ecosistema a 2026. Pues mira, voy a tratar de no alargarme mucho, pero cuando yo me inicié en el ecosistema, acababa de quebrar Mongox. Muchos no lo recordarán. A mí me dejó con unos $2.000 dentro del exchange. En aquel momento había que decidir, cuando pararon los retiros, si te quedabas en Bitcoin o te quedabas en dólares. Yo tomé una mala decisión, me quedé en dólares. Posteriormente me llegó una carta a casa y se pudo iniciar el proceso para recuperar parte de ese dinero, ¿no? Pero inicié mi carrera en un momento en el que se hablaba de Bitcoin, en el que yo mismo presentaba a Bitcoin como reserva de valor, como un producto único, innovador. Y posteriormente el ecosistema cambió mucho. Lo ha hecho varias veces desde ese momento. En 2013 el principal problema era que los exchanges podían quebrar y que si bien Bitcoin era descentralizado, los exchanges no lo eran. Así que el problema que tratábamos de resolver era ese y lanzamos un exchange descentralizado. Primera empresa que se fundó con Bitcoins como capital social, primer exchange descentralizado. Es fácil ser el primero en 2013. Creo que no tiene tanto mérito como pueda parecer. Después, un poco después, en el año 2017, lo que vimos fue la llegada de Ethereum. Se presentó como una máquina distribuida sobre la que construir aplicaciones. Yo creo que ni siquiera Vitalik entendía lo que acababan de lanzar, ¿no? Y bueno, pues en ese momento se iniciaron otra serie de narrativas. La cultura cambió, el ecosistema se hizo más grande y cada vez que eso ocurre, lo hace gracias a una nueva narrativa que es capaz de incorporar a personas que piensan distinto. Las personas que se incorporan en el 2017 y que crecen con ese ecosistema, pasando por sus diferentes fases, ¿no? Los NFTs, DeFi, el DeFi Summer, las DAO, lo hacen pues también evolucionando. Algunos de ellos se adaptan y otros no. Con la llegada de los NFTs vimos cómo la narrativa nuevamente se abría, dejando entrar al ecosistema personas que pensaban diferente, personas que venían del mundo del arte, que nos hablaban de la escasez digital desde un punto de vista artístico, que hablaban de valores, de cultura, algo impensable.
Mientras tanto tenías a personas como Stani construyendo Aave y a otras personas construyendo otros protocolos, ¿no? Y como digo, mi película favorita es Entrevista con el vampiro, y hay una escena en la que le preguntan, oye, si somos inmortales, algo así. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con los vampiros? Y dice, bueno, pues ahí está la paradoja que al final nos mata. Dice que cuando los vampiros viven durante mucho tiempo no consiguen conectar con la etapa presente y eso les hace ser tremendamente infelices. Y de eso va la película, por cierto, gran spoiler. Bueno, pues Louis trata de ayudar a Armand, que es un vampiro que está a punto de decidir dejar de existir por eso, ¿no? Y en esto estamos en nuestro ecosistema. Cada vez que hay uno de estos grandes saltos, el ecosistema evoluciona. Hay una narrativa que de alguna forma pues predomina. Y hay personas que dicen, yo también formo parte de este ecosistema, pero no simpatizo con esa narrativa, no consiguen conectar con el momento presente de cripto. El momento presente de cripto era Bitcoin en el 2015, 2014. Lo eran las ICOs y el ecosistema de Ethereum en el 2017, lo eran las DAO en el 2021, 2022 y lo son las comunidades meme hoy. Y durante todo ese tiempo hay personas que siguen en el ecosistema, pero que probablemente no han sabido reinventarse, autoexplicarse a sí mismos de otra forma, evolucionar. Y estos cambios que percibes y que mencionas de cambios de narrativa en el ecosistema, ¿es para llegar a un final definido? ¿O vamos dando bandazos, cambios y giros sin tener un rumbo marcado? No hay ningún plan, obviamente, pero se trata de evoluciones del ecosistema. Evoluciones bien porque las premisas, que principalmente culturales o de creencia o de cohesión entre las personas, y ahora si quieres te pongo algunos ejemplos, no acaban de funcionar y entonces la gente se desencanta de ellas. Por ejemplo, las DAO son un sistema de gobernanza y después vemos cómo, por ejemplo, Aave desvía más de $100 millones a Aave Labs en lugar de entregárselos a la DAO que paga marketing y desarrollo. Mientras Stani vota o se abstiene o en cualquier caso el control de la DAO está en manos de unas pocas personas que además son las que tienen intereses a favor de Aave Labs. Bueno, este es solo un ejemplo, ¿no? Pero creo que las narrativas predominantes son las que mejor encajan con el sentimiento general o predominante del ecosistema en este momento. Y en este momento, por ejemplo, pues hemos pasado por una etapa en la que tras ponerse sobre la mesa muchísimas promesas muy ambiciosas, muchas de ellas no se han cumplido y además hay casos flagrantes en los que pues las personas que se supone que deberían velar porque se cumplan pues se esfuerzan por no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo fundamental. En este momento estamos en un punto en el que el ecosistema ha evolucionado fuertemente una vez más. El punto de partida y en cada uno de estos momentos siempre también hay una especie de evangelista o persona que se hace popular anticipando antes que nadie ese discurso y lo explica al público y bueno, parece que lo ha inventado él, pero en realidad no, en realidad lo que ha hecho es recoger el sentimiento o lo que estaba pasando, hacer una lectura del ecosistema antes de que nadie más la haga, ¿no? Y esa persona en este momento es Murad, por ejemplo. Bueno, ahora estamos en ese punto y nuevamente creo que muchos pues no se van a adaptar, lo hemos visto antes. Y Alberto, en tu caso quizás más personal, ¿te está decepcionando cómo está evolucionando el ecosistema, tú que vienes de los literalmente inicios? Pues es verdad que ha habido algunos de estos momentos en los que me he adaptado, que he recogido con más entusiasmo o que he abordado con más entusiasmo que otros. Por ejemplo, yo siempre pues digo que yo le descubrí Bitcoin y cripto en general a Jesús Pérez, pero él me introdujo en el ecosistema DeFi. Yo conozco a muchas de las personas que dirigen protocolos hoy, como Alex de CoSwap o no sé, o Stani, gracias a él. Bueno, pues ese camino lo inicié de mucha mejor gana que el camino que estoy iniciando ahora. Pero nuevamente he pasado ya por tantas etapas que soy plenamente consciente de que si quiero seguir en este ecosistema, y me parece que es algo que merece la pena, hay que adaptarse. No estoy seguro de si me gusta a dónde lleva la madriguera de conejo. ¿Hacia dónde se está yendo ahora mismo en el 2026 el ecosistema? El ecosistema
creo que en general, siempre cuando hablamos en términos absolutos es fácil caer en los errores o en las críticas, ¿no? Esto no es así porque... Y te ponen un ejemplo. Hablo siempre desde la mayoría o un análisis general, ¿no? El ecosistema se ha dado cuenta de que los tokens de las DAO y los tokens que se presentaban como tokens de empresas o que se podían valorar por metodologías tradicionales como la de value investing, incluso hay personas que hacen este ejercicio con Ethereum porque ciertamente tiene flujos de caja, se han dado cuenta de que es una gran mentira y que ni sirven para la gobernanza, me remito de nuevo al caso de Aave, ni tampoco capturan valor, o al menos no es esa la razón que explica las valoraciones que tienen. Vale. Y entonces llegamos a un punto en el que una persona que se llama Murad pone sobre la mesa que lo único que produce nuestra industria no es software, sino tokens. Que somos una industria que produce tokens y que los disfraza de software y de flujos de caja. Pero que en realidad lo único que existe y perdura son las comunidades. Son las memetics. Las memetics son ese conjunto de prácticas, de comportamientos que copiamos unos de otros y que nos hacen identificar si alguien forma parte de nuestro grupo o no. Por ejemplo, si yo llevase un turbante en la cabeza o un punto rojo pintado en la frente, identificarías claramente que formo parte de otro grupo social, quizá con una ética incluso diferente, una moral distinta. Bueno, los memetics, además, lo que hacen es que permiten congregar a personas en torno a un movimiento. Y en este caso, ese movimiento es el propio token. El token tiene a su alrededor cultura, cosas que nos hacen identificarnos unos a otros, que nos hacen divertirnos, que nos hacen creer en algo que va a pasar, que a lo mejor no pasa nunca. Como por ejemplo que, no sé, Jesucristo baje y nos juzgue a todos, o que Bitcoin acabe siendo oro digital. Nos hemos dado cuenta de que si es eso lo que hace especial a los tokens, si es eso lo único que hay, entonces Bitcoin no es diferente de Pepe. Y este es el gran dilema que rompe los corazones de los que llevamos aquí mucho tiempo, pero que también de alguna forma explica de la mejor forma posible, de la forma más fiel a la realidad, el ecosistema que tenemos hoy. Hay un tuit de el CEO de Coinbase, de Brian Armstrong, que dice precisamente esto. Explica por qué el oro es una meme coin, pero esto es objetivo, esto no está sujeto a debate. La única razón por la que el oro tiene valor es el consenso social que tiene. Simplemente eso, que cuando hay una guerra o cuando vienen maldadas, por alguna razón hay un consenso social sobre ese activo. Lógicamente hay una serie de fundamentales detrás, pero que no explican la valoración del oro, porque Bitcoin los podría tener también, y sin embargo eso no significa que vaya automáticamente a reemplazar al oro porque eso es lo único que importa. No importa solo eso, importa el contrato social. El contrato social es más importante que los fundamentales. Y cuando digo que Bitcoin tiene principalmente, que lo he dicho en alguna ocasión, tiene principalmente valor por sus memetics y que es una meme coin, no quiero decir que los fundamentales no importen. Lo que quiero decir es que lo que más importa a la hora de valorar Bitcoin no es si es limitado o no, es el contrato social que existe alrededor de él y la comunidad que se ha creado. Y si analizamos esto de esta forma, ya digo, no es un pensamiento radical si sales fuera de España o si lees a personas como Brian Armstrong o cualquier otras personas, verás que han publicado tweets en este sentido. Él en ese tweet explicaba que el oro era una meme coin y que quién era él para juzgar si Bitcoin pues, lo era o no lo era, ¿no? En otro debate que hubo a raíz de ese hilo. Bueno, pues ese es el momento en el que estamos ahora. Creo que es un momento de crisis de identidad. Crisis de identidad. Con eso me lo has resumido muy bien. Diríamos entonces que solo aquellos activos que tienen detrás un flujo de caja, que tienen detrás una justificación y una interpretación de ese value investing, son aquellos activos que crees que perdurarán y lo demás tarde o temprano será una burbuja que pueda deshincharse. No, estoy diciendo justo lo contrario. Que solo aquellos activos que tengan memetics son y sean lo suficientemente fuertes y sean además, en mi opinión, esto es una opinión personal, que sean además capaces de autoevaluarse y entender y aceptar que realmente lo que da valor a su token son los memetics, son los que van a perdurar. Porque al final, cuando tienes un token que tiene una valoración altísima,
La gente no se para a hacer un análisis de fundamentales, me refiero a los flujos de caja, a hacer un análisis tradicional, con cualquiera de las valoraciones de los métodos de valoración que quieras. No te paras a pensar mucho en eso y ves una valoración que sube, baja, fluctúa o, en fin, acompaña al ecosistema, lo cual no tiene ningún sentido. Si tiene unos fundamentales, debería tener su propio desempeño, ¿no? Creo que al final esto cae por su propio peso. Lo hemos visto en muchos proyectos, lo estamos viendo hoy. Principalmente ocurre cuando hay algún tipo de crisis adicional. Hoy Aave ha tenido un hack que bueno, veremos cómo se soluciona. Sugieren socializar las pérdidas. Siendo que Aave Labs pues ha cobrado más de 100 millones del revenue de los swaps. Por la DAO. Así que creo que se dan esas crisis y es entonces cuando te das cuenta de que esos tokens no tienen ningún sentido y que los más fuertes son precisamente los que aceptan su propia naturaleza. Quizás te pediré que me lo vuelvas a explicar. Entonces estás diciendo que la valoración de un token ya no será por su flujo de caja, sino por la solidez y la robustness que tenga la comunidad detrás. Estoy diciendo que el momento en el que nos encontramos es un momento en el que una vez más se pone una narrativa encima de la mesa diferente de la que había, que hace que muchas personas se incorporen nuevas al ecosistema, como ocurrió con los NFTs, como ocurrió con DeFi, como ocurrió con las DAO, y que lo que piensan estas personas es esto, es que los tokens tienen valor esencialmente por sus memetics, por su comunidad, por la cultura que hay detrás y el número de personas que son fieles creyentes, que jamás venderán ese token a pesar de cualquier cosa. No sé si a las personas que nos estén escuchando pues les suena Michael Saylor. Es un ejemplo claro de lo que significa memetics. Bueno, pues las meme coin son proyectos que no tratan de ocultar, de enmascarar, de presentarse como proyectos de software, no tratan de justificar su valoración con flujos de caja, simplemente la tienen. Pepe tiene 1.6 billón de valoración y la única razón por la que Pepe o Doge están ahí son la comunidad que tienen detrás. Y esto es algo que a mucha gente aún le cuesta entender. Y en esta etapa lo que vamos a ver es cómo pues, las personas que piensan de esta forma toman una posición dominante, del mismo modo que lo hicieron las personas con experiencia financiera que llegaron al ecosistema en el entorno de DeFi. Esto es lo que estamos viendo, no lo que vamos a ver, lo que llevamos viendo desde el año 2025. ¿Y eso no te da un poco un tinte más de algo que se puede hinchar pero también se puede deshinchar? Ya sé que la comunidad no es igual a una burbuja, pero de la misma forma que cuesta mucho ganar la confianza con un nuevo cliente, es muy fácil perderla. Es fácil quizás que las comunidades pierdan confianza en sus proyectos y por lo tanto deshinchar toda esa valoración que tiene el token. Creo que de hecho no es ni más ni menos complicado que el hecho de que una compañía sufra ese mismo problema. Si analizamos compañías como, por ejemplo, Tesla, ¿vale? Hay que aceptar que una parte de la valoración tiene que ver con Elon Musk y con algo que llamamos memetics, con un conjunto de personas que tienen una forma de ver el mundo, de ver el futuro y bueno, pues eso hace que mantengan la acción en cartera. Y por eso crees también, y eso me lo llevo un poco al otro lado, que es de lo que quiero que hablemos también, que es la banca y el mercado más tradicional. Ese es lo que acabas de explicar es uno de los motivos quizás por los que inversores de prestigio como Warren Buffett, que se han dedicado toda la vida al value investing, no han querido abrazar este ecosistema o lo han dejado de lado. Ciertamente lo que decían estas personas es algo que yo mismo he criticado en el pasado. He llegado a pensar que estas personas no entendían Bitcoin, no entendían este tipo de proyectos. Ahora me doy cuenta de que probablemente lo entendían de una forma distinta, más cercana a la que hoy yo tengo de entender este proyecto, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Creo que parte de razón tienen y eso no significa que vayan a desaparecer. De hecho, lo que creo es que nos dirigimos hacia un mundo. Creo que Murad era un tanto visionario al decirlo. Yo no lo tenía tan claro hace un año, pero hoy sí. Hoy veo como una parte, hemos terminado el año 2025 con desempleo creciente en los Estados Unidos y PIB también. Desempleo creciente y PIB creciente también, algo que no suele ir de la mano, porque cuando pues, la economía va bien se contrata más. Esto tiene que ver con la inteligencia artificial. Estamos viendo cómo muchos empleos se van a destruir. Hablamos hoy de los white collars, pero vamos a ver la robótica llegar en breve. A todo esto que está pasando le va a suceder una crisis de sentimiento de pertenencia, una crisis existencial.
Y creo que muchas de esas personas van a ver en las criptomonedas y en movimientos sociales no relacionados con las criptomonedas una forma de darle significado a su vida. Así que no creo que esto vaya a desaparecer. De hecho, creo que el resto de cosas que están ocurriendo alrededor del entorno cripto van a favorecer que las meme coins y que incluso Bitcoin siga creciendo. Bitcoin, de hecho, ha incrementado sus memetics muchísimo, los ha transformado, perdiendo a parte de su comunidad por el camino. Los memetics creo que eso va a ir a más y creo que es un camino válido. Me puede gustar más, me puede gustar menos, pero es un camino válido y creo que es el que se va a desarrollar. Alberto, has estado para mí en los dos lados de la mesa, ¿no? Justamente has trabajado en productos más degen, más full cripto, y también has trabajado, si mal no recuerdo, por CaixaBank. Ahora estás en Bitso, que al final hace un poco la función de banco, podríamos decirlo. Así que realmente has testeado los dos lados. ¿Y qué conexión o correlación crees que van a tener estos dos mundos? Ahora mismo, desde un lado cripto, vamos a hacer el teatro y el rol de que yo soy ese usuario más cripto. He visto cómo la banca ha entrado por aquí, ha entrado por un vehículo llamado ETF. He visto cómo se ha inyectado de capitalización de stablecoins, principalmente redes como Ethereum. ¿Y tú cómo lo ves desde tu lado si eres ese rol de banco? Mucha gente me ha preguntado por qué la banca decidió ofrecer productos cripto. Vamos a verlo desde el punto de vista de CaixaBank. Y de hecho, no te costará mucho entenderlo. Mira, la forma más popular para ofrecer productos de inversión es la que puso sobre la mesa un señor llamado John Bogle en los años 90. Lo que decía este señor es, en lugar de hacer gestión activa de cartera, simplemente compra todo el mercado. Porque de lo que estamos seguros es de que el mundo va a seguir creciendo y de que los índices van a recoger ese crecimiento. Así que en lugar de intentar buscar cuál es la empresa que más va a crecer, compra todas y de esa forma te expondrás al crecimiento del mundo. Él decía algo así como, no compres una aguja, compra el pajar en el que está la aguja, ¿no? Bueno, pues no busques una aguja, compra el pajar, algo así era, ¿no? Bueno, pues de aquí surgió el auge de los fondos indexados que hoy han llevado a compañías como DeGiro y otras al auge que viven hoy, ¿no? Es un producto que tiene que ver con volumen, con unas bajas comisiones, etcétera, ¿no? Vale, si tú te vas a exponer al crecimiento del mundo, tienes que hacerlo de todo el mundo. Tienes que invertir en todo. Y resulta que cuando Bitcoin comienza a tener un porcentaje representativo del crecimiento mundial, muy bajo, pero representativo, es cuando tomas la decisión de que tienes que exponerte necesariamente a ese activo, te guste o no. Y da igual si va a desaparecer mañana, da igual si son tulipanes, da igual, porque es lo suficientemente grande como para que si se produce un crecimiento en ese sector, tú te lo vayas a perder y por lo tanto tu cartera vaya a sufrir. Así que la única razón es que simplemente Bitcoin forma parte del mundo y se ha hecho lo suficientemente grande, y obviamente no hay nada extremadamente turbio detrás, como para que esté justificado exponerse. Así que la banca lo ve de esta forma. Algunos te lo sabrán explicar y otros a lo mejor no. Pero la banca lo ve de esta forma. Es una forma muy pragmática y muy responsable de abordar esta situación. Y creo que en el futuro la banca va a hacer lo mismo con las meme coins, y lo que te dirán es que gracias a las meme coins puedes invertir en tendencias. ¿Y el rol o lo que hace aquí la banca es simplemente entregar la bandeja de esas opciones o también tiene esa finalidad un poco de absorber el ecosistema para que el único motivo o el único camino por el que puedas exponerte aquí sea a través de mi producto entrando como cliente sucursal? La banca al final es una empresa, o los bancos son empresas y lógicamente tratan de explotar sus fortalezas. Una de las fortalezas que tienen es que tienen licencias y que en algunos ámbitos, pues ofrecer algunos productos requiere que tengas licencia. Así que juegan esa carta para que otras empresas o personas individuales que antes hacían determinadas cosas ya no puedan hacerlo. Creo que van a seguir explotando esa carta y lógicamente vamos a ver pues una narrativa que se compra muy bien de que Bitcoin no puede ser vendido por cualquiera porque es necesario pues saber lo que estás comprando, es necesario hacer un test de idoneidad quizá y creo que lo van a explotar por dos razones. Uno, porque suena sensato y puede que lo sea, y dos,
porque ciertamente les otorga una ventaja competitiva. Ahí tienes la discusión abierta en este momento en Estados Unidos sobre la Clarity Act y las stablecoins. Y el yield de las stablecoins. Donde Coinbase tiene una posición y los bancos, especialmente aquellos que son minoristas, tienen otra. Bueno, pues esto va a seguir ocurriendo. Y la banca, probablemente, dado que se trata de productos con los que puedes hacer dinero, se pueden utilizar para invertir, pues, o para exponerte, para tomar riesgo, vamos a decirlo. No todas las formas de tomar riesgo son inversión. Pero ciertamente los bancos te venden productos para tomar riesgo que tú puedes usar para invertir. Y lo van a seguir haciendo. Pero no lo absorbe, la banca no quiere absorberlo porque no lo ve como una amenaza, yendo un poco a eso de las stablecoins, el rol que están jugando, hasta el propio sistema de SWIFT, hasta donde yo lo entiendo. ¿No está viendo que el ecosistema puede ser un poco un rival? Las stablecoins son algo diferente al ecosistema cripto. Los bancos en ese sentido van a contribuir como herramientas, especialmente los bancos que tienen, pues supongo que participación pública, y los que no lo harán en interés personal, porque tiene que ver con negocio. Pero sí, el negocio de las stablecoins es un negocio diferente. Y además, antes lo comentábamos detrás de cámaras, ¿no? En Bitso, que principalmente opera en México, seguramente hay una cultura mucho más de remesas y quizás ahí la utilidad principal de las stablecoins son las remesas, que es algo que ofrecían los bancos, o siguen ofreciendo los bancos a día de hoy, pero que utilizar una blockchain pública con un activo que es una stablecoin y al final lograr el enviar de punto A a punto B es una alternativa a lo que muchos conocen. Totalmente. Y de hecho, creo que va a transformar a muchas empresas de fintech. Fíjate, te doy un punto de vista que quizá muchos no se han parado a pensar, porque no lo han visto tan de cerca quizá como yo, ¿no? Nosotros tenemos MXNB. Es una stablecoin que representa el peso mexicano, respaldada 1 a 1, obviamente, y regulada. Aparte de ser una stablecoin que las empresas pueden usar para pues enviar remesas, compensar, hacer un montón de cosas a nivel corporativo, además de eso, se puede utilizar desde el punto de vista retail, ¿no? La gente lo puede utilizar para pagar, se usa menos MXNB en este momento para eso, pero fíjate que las fintech lo utilizan porque cuando quieres prestar negocio, cuando quieres abrir un negocio en México digital, tú necesitas aceptar depósitos de tus clientes en pesos mexicanos y darles pesos mexicanos. Y para eso tienes que tener una cuenta bancaria. Y tener una cuenta bancaria para prestar un servicio que tiene que ver con inversión es tremendamente complejo. Así que en lugar de hacer eso, lo que puedes hacer es aceptar depósitos en MXNB. Vas a poder depositar en MXN, o sea, en tu divisa local a través de una rampa, que puede ser la de Bitso o puede no serlo, porque hay rampas que permiten transformar de pesos mexicanos a USDC y de USDC a MXNB. Y vas a poder también entregarle dinero a tus clientes. Así que puedes prestar servicio sin tener que tener una cuenta en México. Lo mismo aplica a Europa con EURC, por decir una, Eure es otra, que utiliza Gnosis Pay. Y lo mismo ocurre con USDC. Hay muchos negocios de fintech que no tienen la necesidad en este momento de tener una cuenta en un banco americano. ¿Estas fintech, por eso, Alberto, van a utilizar las blockchains públicas que todos conocemos? ¿O crees que también en el futuro se van a desarrollar blockchains privadas para propósitos concretos de empresas o de estas fintech? Mi opinión es que las blockchains públicas van a ser las que más protagonismo tengan. Sin embargo, no cierro la puerta en este punto a que en algunos ámbitos muy concretos y muy bien definidos existan blockchains privadas. La de Ripple es un ejemplo. No soy nada fan de ese proyecto por muchas razones, pero la de Ripple es un ejemplo. Ellos tienen sus clientes y si juegan bien sus cartas, esa chain puede tener un espacio. Pero creo que las blockchains públicas son las que más éxito van a tener y son las que más éxito están teniendo, por muchas razones, principalmente por el efecto red y la liquidez que tienen. Vale. Ahora incluso vemos que se liquidan productos como los de X Stocks. Puedes comprar acciones de Tesla directamente en Júpiter sin KYC, lo cual me parece alucinante. Y el proyecto que creo que no va a correr por blockchain, pero también aprovecho la ocasión para preguntártelo. El proyecto del euro digital, ¿eso va a correr por una blockchain privada? ¿No va a tener nada de blockchain como algunos nos habíamos imaginado?
Porque sí sabemos que se está cocinando. De momento, la respuesta es que nadie sabe qué es lo que se va a lanzar. Esa es la respuesta corta. Hay varias cosas sobre la mesa. Hay un piloto en el que está participando CaixaBank. Lo que se ha creado es una aplicación. Se están centrando mucho más en la experiencia, más allá que en el diseño del propio token, si es que lo queremos llamar así, y de su interoperabilidad, de la forma en la que lo entendemos en un protocolo o cuando diseñamos un producto on-chain. No tiene nada que ver con eso. Las preocupaciones de Europa son otras. Son las de prevenir el blanqueo de capitales, tener control y soberanía monetaria, como no, y totalmente legítimo y algo que necesitamos para que el Estado funcione bien, y otra serie de cuestiones que probablemente sean incompatibles con utilizar una blockchain pública. Hay muchas soluciones que se han puesto sobre la mesa sobre esto. Algunas van desde identificar las verified addresses de Coinbase, donde tú firmas, pasas el KYC con una dirección y a partir de ahí se te abre un whitelist para algunos protocolos, hasta otras incorporadas en el propio token. Creo que si esto se explora en el euro digital será mucho más adelante. E inicialmente lo que vamos a ver es algo más parecido a una aplicación de pagos o a un Bizum europeo, más parecido a esto desde el punto de vista de un usuario, que a algo como un producto on-chain. Y con eso dejaremos ese bloque para ir a hablar de proyectos en los que estás ahora trabajando, pero quiero terminar preguntándote, ¿qué pensamiento erróneo crees que tienen los usuarios cripto respecto a la banca y al rol de la banca en este ecosistema? Pensamiento erróneo. Es una buena pregunta. Mira, creo que muchos piensan que la banca tiene algún tipo de interés coordinado como sector. Y es verdad que ahí está la AEB, ¿no? Y hay organismos que tratan de coordinar esfuerzos pero mucha gente piensa que existe alguna suerte de plan maestro o de agenda y no podrían estar más equivocados. Los bancos, si siguen una dirección, es casi una única dirección, es casi por casualidad. Hay toda una suerte de personas, intereses contrapuestos que tienen lugar dentro de la dinámica corporativa. Y los bancos son jerárquicos y gracias a eso pueden seguir más o menos una dirección, pero eso no significa que todo el mundo esté alineado ni que tengan intereses o que les favorezca tomar determinadas decisiones. Así que creo que el primer error es ese, es pensar que existe algún tipo de plan para o bien destruir cripto, o bien controlarlo, o bien ofrecer servicios, o bien... la banca se ha metido en esto porque no puede no hacerlo. No hay ninguna otra razón. Es tan simple y tan plano como eso. En general, creo que los usuarios cripto, especialmente aquellos que simpatizan más con la cultura criptoanarquista, piensan que la banca es algo contrapuesto a lo que son los tokens. Y fíjate que hablo de tokens. Y creo que no. Creo que en general es algo que está más conectado de lo que parece y aislarte de ellos solamente va en contra de tu beneficio. ¿Con o sin banca dentro de este ecosistema? ¿Crees que este ecosistema en su conjunto es menos descentralizado que años atrás? Creo que la descentralización no importa tanto como nos hacen creer. Te niego la mayor. Y te digo por qué. La descentralización es importante en un entorno en el que no conoces a las personas con las que estás tratando y no tienes forma la acción que quieres realizar teniendo éxito, ¿vale? Porque te van a engañar, no va a funcionar bien, el sistema se va a venir abajo. La confianza en un actor central o en varios es una forma de resolver eso. Te diría que es la que mejor ha funcionado hasta ahora. Bitcoin es un experimento que tiene poco más de 10 años. Funciona muy bien, pero tiene poco más de 10 años. Te diría que no es tan importante la descentralización. No me preocuparía mucho por el hecho de que Bitcoin sea más o menos descentralizado. Me preocuparía porque perdiera ciertas propiedades que para mí son importantes. Ojo, que para otra persona pueden no serlo. Como por ejemplo que sea seudónimo o por ejemplo que no sea confiscable, pero ojo, que para otra persona puede no serlo. Y si para la mayoría de personas eso no es importante, es eso lo que deberíamos primar. Ojo,
¿vale? Por mucho que a ti te pueda parecer o no, pero recordemos que vivimos en sociedad y que para la mayoría de personas perseguir a los criminales y pagar impuestos está bien. O sea, que quiero decir, pues es eso lo que hay que hacer. Así que veremos en qué acaba. Pero para mí, personalmente, no me preocupa tanto el qué, perdón, el cómo, sino el qué. ¿Qué es lo que nos permite hacer Bitcoin y qué es lo que queremos que nos permita hacer? A ese rol de Alberto dentro del ecosistema, ¿no? Años atrás yo te conocí en CryptoPlaza hace mucho tiempo, cuando yo también entré a este ecosistema de la mano de Rental y de Tutelus. Y ahora podríamos decir, Alberto, que no eres tan visible. Detrás de las cámaras me has comentado que ya no estás tan enfocado en el mercado en España, sino que te has ido más a México, Latinoamérica, de la mano de Bitso, con ese rol de Head of Crypto Product. ¿Cuál está siendo tu rol, Alberto, en Bitso? Y cuéntanos también un poquito cómo alguien que siempre tenía, que eres tú, esa percepción de querer desarrollar productos descentralizados, ha logrado que en un banco tan centralizado como puede ser Bitso, que hayáis desarrollado un producto tan interesante como el de On-Chain, que nos contarás. Pues fue todo un reto. Yo me incorporé a Bitso sin conocer lo que era Bitso, ¿vale? Hace 3 años. Y me incorporé en una posición de innovación. Hicimos un montón de cosas. Trabajaba directamente con uno de los cofundadores, con Ben Peters. Y tenía muchísimo contacto también con Daniel, que es el CEO. Y la verdad es que ya de entrada vi que Bitso no era una empresa, por así decirlo, normal. Bitso es muy parecido a un banco. Bitso vela por los intereses de sus clientes, vela por hacer las cosas bien y tiene un montón de procesos que debe cumplir. Y sigue ese papel al pie de la letra, como no podría ser de otra forma, pero al mismo tiempo está muy abierto a explorar cosas nuevas. Tuve una conversación con Daniel en el verano de hace 2 años o año y medio para preguntarle por qué no teníamos una división on-chain como la tienen otros exchanges para explorar ese ámbito. La respuesta fue que nadie había sido capaz de impulsar eso hasta ahora en Bitso. Mi lectura es que la cultura de la compañía realmente no lo favorece porque Bitso pues, es una empresa que está cerca de ser un banco, de procesar remesas, tiene un negocio enorme, tiene licencias y lógicamente hace que mucha gente sienta una aversión al riesgo muy alta, lo cual es normal y es deseable en un entorno así. Y por eso era pues, complicado que eso surgiera. Y le propuse crear un exchange descentralizado. Lo que le propuse fue combinar CoinGecko o CoinMarketCap, que te permite ver información de los tokens, con Leafy, que es una herramienta que te permite hacer swaps agregando transacciones si es necesario entre diferentes redes. Son un optimizador de swaps, para definirlo un poco así. Así es. Y además de eso, pues íbamos a utilizar una serie de rampas para pues, onboardear a los clientes y también Privy para autocustodio. El producto se lanzó en septiembre del año pasado. Fue un producto que tuvo una acogida en el mercado que jamás me hubiera esperado. Una de las razones por las que pudimos navegar ese entorno fue que fichamos al Head of Growth de CoinMarketCap, que ahora me reporta a mí, se llama Kevin, y que es un crack. Y porque teníamos un equipo y tenemos un equipo que es capaz de construir cosas muy complejas, ¿no? Pero nos encontramos con un público que era mucho más degen de lo que podíamos esperar. Yo había creado esta aplicación para un público como yo, que quiere explorar tokens que están fuera de su área de confort, como puedan ser los de Solana. Yo vengo de un entorno más bien IBM, y no puede porque tiene que instalar otro wallet o en general da pereza, ¿no? Y me encontré con un público que tradeaba tokens de trinchera, en fin, el público que realmente estaba moviendo la aguja, en mi opinión, hoy en cripto. Así que lo que decidimos es pivotar el producto. Y ahora estamos cerca de lanzar la segunda versión, que se llama onchain.cc y que es un producto mucho más orientado a un público más profesional, que opera trincheras, que opera perpetuos, que opera mercados predictivos y que en general lo que hace es tradear la atención. Es muy interesante, es un proyecto apasionante. No me hubiera esperado esa evolución. Honestamente,
tengo sentimientos encontrados. No es el ecosistema que más me guste, no son los valores que más me gustan, pero he de reconocer, como he dicho antes, que el ecosistema ha evolucionado, que esto es lo que es cripto hoy, en mi opinión. Y por supuesto hay muchas subculturas dentro de esto, pero esto es lo que representa a la mayor parte de la innovación, de los nuevos usuarios que se incorporan, de la mayor parte de las cosas que ocurren. Es esto, son las meme coins, son las comunidades. Y es en esto en lo que estoy trabajando. Así que esta es la historia de cómo se lanzó, pero Bitso es un entorno, creamos una compañía aparte, con un equipo totalmente aislado, una cultura que ha nacido en nuestro propio equipo, muy diferente a la que tiene Bitso. Porque los usuarios no tienen nada que ver. Bitso, Nosotros tenemos usuarios en Estados Unidos, en Vietnam, en Kenia. Bitso tiene la mayor parte de sus usuarios concentrados en Latinoamérica. Tenemos usuarios de Latinoamérica, por supuesto. Hay gente que, de hecho, tras descubrir Bitso On-Chain, se ha enamorado mucho más del producto porque sentían de alguna forma que Bitso no estaba conectado con el espíritu presente de Bitso, o que Bitso no molaba, por así decirlo, ¿no? Y cuando han visto este producto han dicho, ostras, han lanzado un producto que realmente está conectado con lo que está ocurriendo en este momento en el ecosistema, ¿no? Pero la mayor parte de nuestros clientes están fuera. Dicho sea de paso, Bitso obviamente está muy contento con esto, ¿no? Porque nos ha permitido crecer. Al ser un producto sin custodia, pues nos ha permitido expandirnos mucho más y mucho más rápido. No tenemos que identificar a nuestros usuarios porque la regulación no lo requiere. Podemos prestar servicio en España y podemos anunciarnos en otros países. Esto es algo interesante, ¿no? Pero ha pasado por construir un equipo aislado, con una cultura independiente. Y ha pasado por el hecho de que el comité ejecutivo, especialmente los dos fundadores, pero sobre todo el comité, han sabido entender que Bitso On-Chain necesitaba su espacio. Eso no es nada habitual. Te lo digo yo, que vengo de unos cuantos años en banca. Bueno. No es nada habitual. Claro, eso es algo que en banca tradicional no te podrías haber encontrado, esa oportunidad y ese espacio en desarrollar. Justamente te estaba escuchando, Alberto, y cada vez voy entendiendo más tu punto de vista y creo, corrígeme si me equivoco, porque también quiero que la gente que nos esté escuchando pueda entender ese punto de vista que estás compartiendo. Un poco para justificar exactamente lo que has contado sobre cómo está evolucionando el ecosistema y cómo vuestro producto en On-Chain ha querido escuchar el ecosistema y adaptarse, ¿se podría explicar ese enorme crecimiento de Polymarket, que es tradear la atención? Sí, por supuesto. Polymarket es un gran protagonista. Correcto. Yendo? Mira, cuando la gente... Hablo de trincheras y a lo mejor la gente no sabe ni lo que es. Claro, permíteme que lo definámoslo un poco que lo explique. Mira, cuando tradeas trincheras, haces lo siguiente. Entras en un directo donde hay una persona moviendo el ratón. Hay música de fondo, nadie habla. Y esa persona está en una pantalla donde van saliendo tokens sin parar, con diferentes logos, y a la vez estás viendo las noticias. Así que si por alguna casualidad ves algo como piloto americano derribado en Irán, automáticamente te pones a buscar meme coins que tengan que ver con un meme de piloto americano derribado en Irán. Porque es eso lo que está capturando la atención en este momento y es eso lo que va a recibir atención. Estamos en un entorno pregraduado. ¿Qué significa pregraduado? Para los que no lo sepan. Es un entorno en el que estas meme coins o estos tokens se crean en plataformas de lanzamiento. La más popular es Pump.fan, pero tenemos otras como, por ejemplo, Let's Bonk o muchas otras, ¿no? Y los tokens, en la mayor parte de las ocasiones, llegan a un determinado market cap y después simplemente no prosperan, se desinflan. El juego aquí está en ver hasta dónde eres capaz de sostener la atención o hasta dónde crees que la atención se va a sostener para entrar o salir. Pero algunas de esas meme coins, porque son memes, son algo que ha pasado, pero quizá no es lo suficientemente representativo como para crear un culto alrededor de esa moneda. Si lo es, como ocurrió con Goat, como ocurrió con muchas otras, LOL, como ocurrió con LOL recientemente. Lo que ocurre es que ese token se gradúa. Graduar quiere decir que ha alcanzado determinada valoración y que por lo tanto pasa a cotizar en otro pool. Y a partir de ese momento, nuevamente, empezamos una etapa diferente, donde lo que prima es ver si esa comunidad que se ha creado, porque ya hay unos cuantos cientos o miles de traders alrededor de eso, están tradeándolo para ganar dinero o de verdad creen
simpatizan con la cultura, con ese meme o con lo que se ha creado ahí. Y han creado una comunidad. Y a esto lo llamamos player versus player o player versus environment. Cuando son los traders los que compiten entre sí pregraduado, es siempre así, ¿no? Pues compites hasta ver hasta dónde llega el pico de atención. Pero si pasa de ahí, entonces lo llamamos player versus environment. ¿Por qué? Porque son personas que se sienten parte de una comunidad y que están compitiendo con otras comunidades. Entonces tú lo que haces a partir de ese momento ya no es comprar el token para vender la atención, te has convertido en creyente. La gracia está en determinar cuántos verdaderos creyentes hay a partir de ese momento, porque esos creyentes lo que va a ocurrir es que van a onboardear a muchas personas, van a shilear la moneda en Twitter, van a conseguir que otros tantos simpaticen con su movimiento. Algunos lo harán porque quieren ganar dinero, pero otros lo harán porque realmente simpatizan con eso. Les hace ser parte de una comunidad. Entran en el chat de Telegram y cuando dicen GM alguien les responde y hablan de sus cosas. Y encuentran una comunidad como pueda ser la de Criptoplaza en España, sin decir que Criptoplaza es una meme coin, ¿no? Pero encuentran un sitio al que creen pertenecer o donde se sienten parte de algo. Y bueno, a partir de ahí, si el movimiento es lo suficientemente potente, sigue incorporando a miembros. Y si no lo es, desaparece. Igual que cualquier otro proyecto. Creo que cuesta entenderlo, ¿no? Pero tú ves más simpatizantes que ambiciosos especuladores que solo quieren pompear, ganar dinero e irse. Porque hasta los propios fundadores, yo hubiera dicho, los propios fundadores de GOAT, que su propósito era levantar pasta. Puede ser que... salirse y con 5 millones en la cartera. Puede ser que el propósito de los fundadores de muchos proyectos sea ese, pero eso no significa que la comunidad que se ha creado alrededor de ese proyecto tenga ese mismo interés, porque si lo fuera, los proyectos se derrumbarían siempre y no verías proyectos de más de 5 años ahí que han pasado por valles y que hay personas que han pasado por todo eso y siguen estando en el proyecto. No digo que en esos proyectos, los proyectos grandes, la mayor parte de las personas sean believers. Lo que sí que digo es que en esos proyectos grandes tiene que haber un porcentaje alto de believers, porque si no lo hay, el proyecto se convierte en un player versus player y entonces es muy probable que no perdure mucho en el tiempo. Lo cual, dicho sea de paso, los proyectos que no perduran en el tiempo pueden ser igualmente interesantes. Si yo te digo que voy a montar una empresa para dar un solo concierto en el que voy a ganar 10 millones de dólares, porque yo soy artista, voy a dar un concierto y después me voy a retirar. Voy a montar una empresa para eso. ¿Tú invertirías en eso? Si te doy la mitad de lo que voy a ganar. Por supuesto, es una empresa que va a tener una vida muy corta. Simplemente, pero el negocio es plenamente legítimo, ¿verdad? Bueno, si analizas muchos de los proyectos desde esta óptica, te darás cuenta de que la duración no es un factor determinante para entender el proyecto o analizarlo. Hay otros muchos factores que son más importantes. En el caso de las meme coins, lo importante es entender qué tipo de meme coin estamos comprando. Si se trata de un player versus player, o se trata de un player versus environment. Pero no porque una sea mejor que otra, simplemente por entender la naturaleza de a lo que estás jugando, nada más. Digo. Sin que la madurez sea algo bueno o sea algo malo. O sea, no tiene nada que ver. O sea, si yo te digo que vas a invertir en una empresa Series A o vas a invertir en una empresa que pre-IPO, pues simplemente son bichos distintos. ¿Y en qué punto estáis ahora mismo en on-chain CC o hacia dónde queréis transitar también en esta V2? ¿Queréis ir más a ese token gradual que decíamos o ese player versus environment? ¿Tenéis alguno ya significativamente creado que puedes decir, mira, aquí se ha creado un token y ya hay una comunidad, ha nacido en on-chain? Creo que es importante explorar ambos mundos. El mundo de trincheras, es decir, el mundo de tokens que son principalmente player versus player, es un mercado que sigue creciendo. Es un mercado que no hay que despreciar y que va a seguir existiendo. La razón es que es el lugar donde nacen las cosas. Es el lugar donde nacen las comunidades. Todas las monedas, todas las memes fueron alguna vez player versus player en sus inicios. Es el lugar que más oportunidades presenta y es el lugar que más engagement tiene. Las comunidades a veces no se crean en torno a una meme coin, existen comunidades en torno a una meme coin, pero a veces se crean en torno a un producto. Nosotros tenemos nuestra propia comunidad y la gente disfruta atendiendo live streams de otras personas que están navegando trincheras. Están comprando tokens. Y es interesante ver estos directos, igual que es interesante ver a alguien jugar al Age of Empires o al LOL en YouTube. Así que tiene su punto.
son dinámicas que de verdad a lo mejor cuesta un poco entender desde fuera. Sí, no, te entiendo. Pero también, Alberto, ¿por qué percibo que también hay un puntito en el que no te termina de gustar este rumbo? Y me sumo al barco contigo. Personalmente, a mí tampoco. Y te lo pondré en un caso, como acabas de decir, de YouTube. Y con todo el respeto, yo a la gente que mira vídeos de YouTube de otras personas comentando, sinceramente pienso... Yo es que no tengo tiempo para eso en un día. Y soy un poco crítico y me estoy quizás mojando demasiado, pero lo categorizo un tipo de persona que digo, hostia, a mí no me gustaría que el internet, aunque lamentablemente se está yendo hacia ahí, haga un giro de que es que miramos cómo alguien está comiendo o miramos cómo alguien está comentando una nueva canción de un artista. Mírala tú solo, coméntala tú. Pero forma parte de nuestra cultura y de lo que la gente hace. Mira, yo quizás no simpatizo tanto con este movimiento. Simpatizo, pero no tanto como lo he hecho con otros movimientos, porque la mayoría de los movimientos anteriores se podían explicar de una u otra forma, incluso el de los NFTs, se podían explicar de una u otra forma desde un punto de vista financiero. Y este no se puede. No se puede. Es un punto, es algo social. Tiene que ver con pertenencia. Tiene que ver con cambios estructurales y sociales que están ocurriendo muy profundos. Murad lo explica muy bien en su charla. Estamos en un mundo en el que hay más personas que tienen más de 30 años vírgenes que nunca. Estamos en un mundo en el que hay más soledad que nunca. Estamos en un mundo en el que la inteligencia artificial nos quita el sueño por la noche. Y lo que estamos viendo con las meme coins es la respuesta a todo eso. Tanto el fenómeno de trincheras como las monedas de culto. Esa es la respuesta a todo eso. Como entiendo y considero que las meme coins son de alguna forma una respuesta a una transformación social brusca, amarga, no acaba de ser un movimiento que acepte de buena gana. Pero entiendo lo que está pasando. Entiendo que para mucha gente las meme coins son importantes. Mira, hace un tiempo hablaba con una persona y tuve una conversación súper difícil. Me dijo que estaba... Te pongo solo un caso y la gente me dirá, no, pero la mayoría de la gente compra meme coins por especular. Ok, hay una parte muy importante, obviamente, de gente que compra meme coins por especular, igual que compran Bitcoin o compran cualquier otra cosa. Pero hubo una persona que me dijo que estuvo pasando por un momento duro personal y que estuvo a punto de suicidarse. Y bueno, pues que encontró en una comunidad meme coin apoyo y una serie de personas que le escuchaban y que le hacían sentir parte de algo. Y que tuvo, gracias a eso, un entorno que le ayudó. Es solo un ejemplo para ilustrar sobre lo duro que está siendo y que va a ser el mundo en los próximos 2 años. Una causa es la inteligencia artificial, pero otras son las transformaciones sociales que estamos viendo, ¿no? En España, por ejemplo, es muy complicado acceder a una vivienda para mucha gente. Y creo que sentirse parte de algo es cada vez más necesario. Creo que estos movimientos son la respuesta o la consecuencia de lo que estamos viendo en la sociedad. Y bueno, me podrá gustar más o menos, pero son un alivio para mucha gente. Y para concluir, Alberto Toribio, te agradezco muchísimo esta reflexión, más que una charla, ha sido una muy buena reflexión, pero quiero terminar pudiendo conocer cuál sería tu respuesta si alguien que nos está viendo ahora mismo ha comprendido perfectamente de lo que has hablado, entiende ese cambio y ese paradigma hacia dónde vamos, pero que efectivamente le puede tener miedo a estos próximos 2 años que dices que va a cambiar tanto. ¿Qué le dirías a una persona que te está preguntando cómo puedo yo protegerme al máximo de manera general, para lo que está por venir, si entiendo lo que hoy aquí me has explicado en el 2026? Lo que he explicado es que probablemente en los próximos 2 años la mayor parte de las personas que conozcas hayan perdido su empleo, muchos sectores se hayan transformado profundamente y que los estados, por ejemplo, no puedan recaudar tanto vía IRPF porque haya menos trabajo y tengan que empezar a gravar a las empresas. Hablamos de un entorno en el que quizás algunos hablan de algo parecido a un subsidio universal. Y hablamos de un entorno muy complicado, casi tan diferente al que vivieron las personas que vieron el paso de la esclavitud a que la esclavitud no estuviese. La gente no se imaginaba cómo íbamos a construir casas o íbamos a hacer cosas si no había alguien que lo hacía y no le pagábamos por ello. La gente no se imagina cómo va a ser el mundo cuando haya mucho menos trabajo. No digo que no haya trabajo, sino que haya mucho menos trabajo disponible que el que hay ahora. Tiene que cambiar algo. Bueno, ¿cómo puedes protegerte ante esto? Mi opinión, y esto nuevamente no tiene que ver con cripto,
Es entender primero hacia dónde, qué es lo que va a hacer la gente para encontrar su sitio en este nuevo entorno. Esto tiene que ver con movimientos sociales, tiene que ver con cierta inestabilidad, cómo se reacomodan las cosas, tiene que ver con meme coins. Pero también tiene que ver con quién y cómo captura los flujos de dinero y qué es lo que va a pasar contigo. Probablemente tengas que enfrentarte a una situación muy dura en los próximos 2 años y eso significa que tienes que saber, tienes que tener ahorros y tienes que tener una forma de solventar esa situación, ¿no? Lo siguiente es que pienses en quién va a acumular esos flujos de capital. Hoy lo que estamos viendo es que el labor, las personas que tú tienes en tu empresa, se están reduciendo. Parte de eso que se invertía en labor se invierte en modelos, te gastas $200 más al mes por empleado en darles Anthropic a los que quedan, y el resto, que es bastante, te lo gastas en growth. Así que, pues, growth va a ser muy importante. Va a ser muy importante fijarse en empresas que tengan demanda elástica. Las empresas ahora son capaces de hacer 10 cosas más que antes o 10 veces más que antes, ¿no? Yo soy capaz de construir productos 10 veces más rápido de lo que lo hacía antes. Soy capaz de hacerlo yo mismo, sin ayuda de nadie más. Eso no pasaba antes, pero claro, tienes que ser capaz de venderlo. Así que tienes que fijarte en empresas que no solo sean capaces de crecer, todas van a crecer, que sean capaces de vender más. Si tú a CaixaBank le puede producir 10 veces más, ¿vende 10 veces más? Claro. Lo dudo. CaixaBank no tiene demanda elástica, por ponerte un ejemplo de quién podamos hablar. CaixaBank no tiene demanda elástica. ¿Puede crecer? Sí, pero no de una forma tan elástica como otras compañías. ¿Por qué? Principalmente porque no es tan digital como otras compañías, por la regulación que juega a su favor en otros ámbitos pero en este no, tiene un mercado saturado en los países en donde está. O sea, esa elasticidad vendría por principalmente tener una posición importante en esta economía digital o en el mundo digital. Pasa porque tu producto sea digital y porque puedas escalar más gracias a dinámicas de venta digital, que son las que escalan. Pasa por eso y que puedas prestar servicio en multitud de países. Por lo tanto, el nicho al que te diriges puede crecer potencialmente. Pasa por eso. Entonces, exponerte a ese tipo de empresas es interesante y luego tener muy claro que quien va a capturar valor en los próximos años son las empresas de modelos. No nos podemos exponer a ellas porque no son públicas. Las empresas de modelos, no Google. Ojo, porque aunque Google tenga Gemini, es lo que muchos llaman el mono con la banana. Google tiene un modelo de negocio muy diferente al de la IA. No solamente depende de la IA, no solamente tiene un modelo. Así que no te estás exponiendo de la forma más fiel posible a eso. Te puede salir mal. Igual que pues, Tesla tampoco es una apuesta fiel a la robótica. Pero bueno, yo diría que hay 3 sectores que son los que capturan valor, que son robótica, modelos y semiconductores. Exponerte a estas 3 cosas, entender lo que va a pasar, prepararte para ello. Va a ser rápido, va a ser duro. Y desde el punto de vista cripto, entender la transformación en la que estamos. Entender que todas estas cosas que he comentado, porque ahora la inteligencia artificial es el principal catalizador que lo está moviendo todo, afectan a nuestro ecosistema, entender cómo va a afectar. Las meme coins son la clara respuesta a ello y actuar en consecuencia. Si vas a fundar un negocio, céntrate en aquellas cosas que más van a crecer. Pero desde luego estate preparado, porque es un cambio tan profundo que nos va a afectar a todos. Wow. Me ha encantado. Alberto Toribio, me quedaría más rato hablando contigo. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por sentarte hoy aquí con nosotros, por compartir tu reflexión, tu punto de vista. Y aunque a algunos quizás le habrá quedado este sabor de boca de lo que está por venir, intentaremos también que en el futuro también puedas venir tú de nuevo aquí. Fantástico, ha sido un placer. Muchísimas gracias. A los demás, nos vemos en próximos episodios. Un fuerte abrazo. Chao, chao.